Buenas noches. Mi nombre es Sandra Almendares Prado y yo les voy a decir qué es lo que hace un psicólogo clínico, de qué se trata la psicología clínica, cuáles son sus antecedentes históricos, a qué se dedica un psicólogo, qué es lo que ve, qué es lo que hace y cuáles son los retos que actualmente se enfrenta la psicología clínica. Para empezar, vamos a ver los antecedentes. Eh, eh, en un inicio, el ser humano se dedicaba a cuestiones prácticas, aunque ya había dentro de la filosofía se encontraban algunas cuestiones de qué es el ser humano, por qué está en este mundo. Sí, ahí tenemos estudios de Avicena, tenemos estudios de Descartes, de Spinoza, de Immanuel Kant, que nos trataban de centrar en a qué es el ser humano, qué está haciendo en este mundo. Sí, pero fue ya en el siglo XIX cuando ya finalmente se establecieron más bien las ciencias sociales. Entonces ya estamos hablando de sociología, ya estamos hablando de economía y ahí es donde entra la psicología. Sí, ya en la psicología como tal, su campo de estudio fue el conocimiento en sí. ¿Qué es lo que piensa el hombre? ¿Cómo es lo que piensa? ¿Qué desarrolla? ¿Cómo es que va desarrollando su pensamiento? ¿Cómo aprendemos? Uh-huh. Y ahí es donde se reconoce a Wundt como el fundador de la psicología, porque él realizó los primeros estudios conscientes de lo que hace la mente humana. Ya con Emil Kraepelin fue el que ya sistematizó trató de poner un sistema para definir la patología mental. En 1890, William James hizo su aportación para la psicología científica con su libro que así se llamó, Principios de Psicología. En 1896 fue cuando finalmente Leitner Wilmer fundó lo que ahora se conoce como psicología clínica. Sí, él fue el que empezó a trabajar en las universidades y él fundó la primera clínica como tal que se trataba trataba la psicología clínica. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los estudios que él empezó a desarrollar? Pues estudios relacionados con anormalidades que se daban en el desarrollo infantil. Uh-huh. Y él pues empezó a utilizar un método científico, pero pues ya fue aplicado netamente para ver estas cuestiones. En 1907 fundó la primera revista de psicología clínica, ¿sí? Y ya por ese mismo año también ya Sigmund Freud ya también estaba haciendo estudios sobre el psicoanálisis, ya había escrito algunos libros. Y pues entonces ya también ahí fue cuando también él utilizaba su propio método clínico y todo el mundo ahorita ya lo conoce, ¿sí? Y fueron, digamos, ya las partes que fueron dándole forma a la psicología clínica. En 1913 Watson ya empezó aquí en este lado digamos, del continente, empezó con sus estudios del conductismo, ya se empezaba a hablar de la psicología del aprendizaje, y así vamos desarrollando en el siglo pasado, digamos, estamos hablando ya por los años 1920, ¿sí? Ya se empezaban a aplicar técnicas psicoterapéuticas para atender a las personas, y fue cuando ya finalmente también fue Freud el que separó a la psicología de la medicina. Porque anteriormente también todos estos personajes de los que hemos estado hablando, antes también tenían sus bases muy, muy fundamentadas en la medicina. Pero ya entonces ya la psicología clínica ya empezó a separarse como tal de la medicina. A finales de 1930, ¿sí? Ya teníamos bien establecida lo que era el trabajo que se debe de hacer. Ya se empezó a definir los perfiles, el perfil del psicólogo clínico. Ya entonces en las universidades ya empezaban a hacer esa diferenciación. Uh-huh. Ya entonces ya también teníamos ya escalas que medían inteligencia, ya tenemos la famosa escala de Binet y Simmons, la de Stanford y Binet. Teníamos otras escalas que de Charles Spearman, de Edward Thorndike, que también tenemos la prueba proyectiva de Roscrans, que ya se utilizaba en ese entonces.
Y pues ya aquí entonces establecimos bien más o menos los antecedentes y ya en qué momento la psicología se volvió psicología clínica. Sí, ¿cuál es y cuál es la definición que tenemos de la psicología clínica? Resnick define la psicología clínica como el campo que abarca la investigación, la enseñanza y servicios relacionados con las aplicaciones de principios, métodos y procedimientos para la comprensión, predicción y digamos en la medida de lo posible, el alivio a la desadaptación. ¿Por qué? Porque el objetivo de la psicología clínica pues es la conducta anormal. ¿Y por qué decimos la conducta anormal? Porque, bueno, a lo largo de sus estudios pues se han dado, digamos, deficiencias en cuanto a cómo aprendemos, y entonces empiezan ahí a ver, ya les decíamos que Wilmar estuvo viendo el desarrollo infantil, cómo estábamos viendo, ya también se establecieron pues diferentes maneras de cómo aprendemos, las escalas que miden la inteligencia. Entonces empezaron a dar cuenta que existen diferentes anormalidades, y vamos a decirlo como anormalidades. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos cierto parámetro de lo que consideramos normal. Es normal que una persona que ha perdido a un ser muy cercano, sea sea su padre, sea su madre, un hermano, o es su pareja, pues es normal que se sienta deprimido. Lo que ya no es normal es que la depresión permanezca. Y hay personas, sin embargo, que a pesar de que nosotros creamos que no tienen nada, no, o sea, que podrían tener una vida perfecta, presentan cuadros depresivos. Entonces esa es la parte que estudia la psicología clínica. Esa parte, digamos, ya conductas lo que llamamos patológicas, que se repiten, que se mantienen en el tiempo y que tienen cierto grupo de síntomas. Porque un grupo de síntomas es lo que hace un síndrome. Y ese síndrome es lo que ya nosotros estudiamos como tal, y es lo que ya vamos a entonces empezar a tratar. Entonces es cuando ya vemos también cuál es la injerencia, qué es lo que hace un psicólogo clínico para atender todo ese tipo de trastornos mentales que nosotros tenemos. ¿Sí? Y dentro de esas funciones que nosotros estamos haciendo, como ya lo estuvimos viendo, pues aquí una de las primeras es el diagnóstico. Y ese diagnóstico nos lleva pues a aplicar una serie de parámetros para poder hacer diferente tipo de evaluaciones, para entonces ver qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque también hay muchos trastornos que presentan varios síntomas parecidos. Entonces por eso se tiene que medir, se tiene que buscar qué es lo que realmente tiene la persona, porque hay muchos trastornos que comparten síntomas. Entonces por eso una de las funciones es esa, diagnosticar qué es lo que tiene. Y también, pues de acuerdo también, así como hay diversidad de personas, también tenemos diferentes cuadros, y por esa razón es que el diagnóstico es muy importante. Una vez que se establece cuál es el diagnóstico, se procede al tratamiento, que es otra de las funciones que hace el psicólogo clínico. Ya aplicar un tratamiento como dar ex profeso para el cuadro que está presentando el individuo. Y ya pues ahí ya entonces se establece cuáles van a ser esos parámetros, cuánto tiempo, ¿sí? Y también pues ahí es donde se habla de la psicoterapia. Otra de las cosas que va muy de la mano con este tipo de cuestiones y muy importante es la investigación. La investigación pues en cuanto a nuevas formas de tratamientos, qué es lo que se está haciendo, a lo mejor a algún nuevo una nueva escala de evaluación y demás situaciones. Entonces pues la investigación es una parte también fundamental para precisamente poder atender de la mejor manera a sus pacientes y para poder llevarlos en la medida de lo posible a sobrellevar lo que están viviendo. Otro de los ámbitos en donde también tiene injerencia es la consultoría, ¿sí? Que a lo mejor porque también eso es cierto, a veces tenemos ciertas dudas, o es normal que consultemos a compañeros
para que nos apoyen a lo mejor con cierto diagnóstico que nosotros estamos viendo. Les decía hace un rato, ¿no? También lo de los nuevos tratamientos, o a lo mejor algún compañero ya ha tenido un cuadro similar, y también para ver la cuestión de qué tratamiento aplicó, cómo se llevó, cuánto tiempo le llevó, etcétera, etcétera. Y también la consultoría es una de las partes fundamentales. Otra de los campos en donde también el psicólogo clínico tiene injerencia es la enseñanza. Todas estas cuestiones que hemos mencionado tienen que ver con cuestiones de tratamiento, pero también lleva a cabo funciones administrativas. ¿Y a qué nos referimos con estas funciones administrativas? Pues que también llevan actividades de supervisión clínica. Entonces también están viendo, están verificando, están checando que se lleven a cabo a lo mejor tratamientos que incluso también pues de lo que están realizando sus alumnos, o también algunos colegas, o ya dentro de una clínica como tal, pues entonces están vigilando un cuadro de colegas. Y otra de las que pues creo que menos nos gustaría realizar, o bueno, por lo menos estoy hablando a título personal, que sería ya la administración. Y pues tendría que ver también pues ya trabajando en una clínica como tal. Eso serían a lo mejor las cuestiones que están trabajando, o en las labores que desempeña un psicólogo clínico. Ahora, haciendo alusión a los retos a los que se enfrenta un psicólogo clínico o la psicología clínica en el siglo XXI, pues tenemos varias cuestiones, porque ya no nada más estamos hablando de trastornos que tienen que ver con, digamos, con disfunciones no solo tenemos que ver con que tienen que ver con disfunciones neuronales, también digamos tienen que ver con conductas patológicas que nosotros estamos presentando. Pero uno de los retos principales es, y aquí también mencionamos una cuestión que tiene que ver incluso también con la cultura. ¿Y a qué nos referimos con la cultura? Porque estamos hablando de los años, precisamente los años 1900, la homosexualidad se trataba como un trastorno. Ya actualmente ya no lo es. Entonces, esas son, digamos, retos. ¿Por qué? Porque continuamente se está haciendo revisión, se están cambiando cosas. Tiene que ver también incluso hasta con las políticas de cada país. ¿Por qué? Porque tiene que ver con implicaciones sociales, qué es lo que cree la gente, qué es lo que están viendo. Tenemos también que estar viendo que se cargan estigmas, etiquetas. Actualmente nosotros vemos que ya cualquier problema que tienen los niños, ya que es lo que dicen, es que tiene déficit de atención. Y a veces no es eso. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos que estar viendo, digamos, en el aspecto social. Pero también hay otros. ¿Por qué? Porque también, digamos, nuevamente hablando de la cultura, se están viendo algunos desórdenes de comportamiento que tienen que ver ya con la actividad propia del siglo XXI. ¿Sí? Tenemos chicas que ya pues ya tienen trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque ya se les establecen estereotipos que los medios de comunicación les están poniendo, y ellos quieren alcanzar un estándar. Y sin embargo, dentro de esos estándares, ellos tienen una imagen distorsionada de sí mismos, y por lo tanto también de la manera en que deben de estar. Tenemos también ya chicos que ya no pueden estar sin estar con las redes sociales, y pues ¿cuándo eso es que se convierte en una conducta patológica? Esa es uno de los retos, porque continuamente pues el ser humano continuamente está cambiando, se va adaptando, va viendo, vamos cambiando a lo largo del tiempo, vamos pensando de una manera, y al irnos desarrollando así a lo largo del tiempo, pues también van cambiando algunas cosas. Esperemos también, pues también hay adelantos en la medicina que dentro de poco pues nos van a ayudar, o esperemos, a digamos algunos trastornos que se tienen, o bueno, algunas disfunciones neuronales que también nos llevan a cierto tipo de trastornos, cierto tipo de conductas. Entonces, pues, creo yo principalmente que esos son los principales retos. Pues ya nada más me queda agradecerles por haber puesto atención a este video, y pues que les haya servido mucho para su aprendizaje. Muchas gracias.